Queridos hermanos, que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Levántate y resplandece. Este es el mensaje que Dios manda al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Levántate, resplandece, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Estas bellas palabras que escuchamos de la primera lectura para esta mañana, las escucharon el pueblo de Israel aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Muy probablemente no sonaban tan bonito para el pueblo de Israel como suenan para nosotros. El pueblo de Israel recibe estas palabras cuando están viviendo en medio de guerra, cuando están viviendo el exilio babilónico. Esos israelitas de verdad estaban viviendo una vida difícil. En pocas palabras, los israelitas eran miserables. Vivían sin esperanza, estaban resignados a morir cautivos. Pero Isaías es enviado por Dios a traerles este mensaje. Levántate, resplandece. Y nos preguntamos, pero ¿cómo pueden los israelitas levantarse y resplandecer? Si su tierra, su templo, su libertad, sus hogares, todo les fue quitado de los babilonios, por los babilonios. Pero nosotros sabemos que este exilio, ese sufrimiento del pueblo de Israel no era el plan de Dios. Dios no quería que su pueblo sufriera de esta manera. En realidad, era el pecado del pueblo el cual era el causante de esta situación tan crítica. Leemos en el capítulo anterior, el capítulo 50 de Isaías. En el capítulo 59 de Isaías, Isaías está hablando al pueblo de Israel y les dice: la mano del Señor no está impedida para salvar, ni es sordo su oído para oír. Y entonces continúa Isaías diciéndole al pueblo: son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que han llevado a voltearles la espalda para no escucharlos. Y entonces el profeta Isaías, después de darles este mensaje, los llama al arrepentimiento. ¿De qué manera? Les muestra su pecado. Lo leemos en los versículos siguientes. Dice el profeta Isaías: ustedes tienen las manos manchadas de sangre, mienten con los labios y emiten maldad con la lengua, desprecian la justicia y rechazan la verdad, confían en lo que no es, sus obras son obras de iniquidad, sus pies corren a la maldad y se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son malvados, en sus caminos solo hay destrucción. No conocen el camino de paz. El profeta Isaías les muestra estos pecados que está cometiendo Israel en contra de Dios. Y los reprende entonces. El profeta Isaías les dice: esperábamos luz y lo que tenemos son tinieblas. Andábamos en la oscuridad. Palpábamos la pared y andábamos en tinieblas, como si fuéramos ciegos o no tuviéramos ojos. Tropezamos a plena luz del día, como si fuera de noche. El profeta Isaías los está llamando al arrepentimiento. Los está llamando a darse cuenta de cómo su pecado es el causante de esta división entre ellos y Dios. El profeta Isaías les muestra cómo es su culpa que ellos están viviendo en densa oscuridad. Fíjense, una vez regresábamos mi esposa Dulce y yo de un viaje que habíamos ido a una ciudad llamada Dallas. Está un poco lejos de donde vivimos nosotros. Cuando veníamos de regreso, tomé una carretera la cual era pequeña. Había solamente 2 carriles. Y empezaba a oscurecer
Y durante todo el camino habíamos tenido algo de lluvia. De repente esa lluvia empezó a ser más y más fuerte. Llegó al punto que la lluvia era tan densa que de verdad no podía ver nada. Solamente podía ver un poquito de la línea del carril a un lado, y de repente podía ver una que otra luz que venía de los carros que venían hacia nosotros. No podía ver nada. Lo único que podía hacer era manejar un poco más lento. Mientras manejaba por esta área, mis brazos estaban tensos, mis hombros estaban tensos, me dolía la cabeza. De verdad, yo tenía mucho miedo. Ya no quería yo estar en esta situación. Y después de varios minutos, que de verdad parecían eternos, pasó la tormenta. Y recuerdo estar tan agradecido con Dios por habernos ayudado en medio de esta oscuridad, por habernos salvado de esta oscuridad. De verdad, mientras estaba en ese instante, no podía esperar. Ya quería salir de esa oscuridad, de esa densa oscuridad. Pero leemos un poquito del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y nos damos cuenta que ellos, todo lo contrario, ellos no querían salir de esa densa oscuridad. Pero Dios les envía al profeta Isaías a traerles este mensaje que los llamaba al arrepentimiento, mostrándoles todos sus pecados. El profeta Isaías les muestra sus pecados y cómo ese pecado en contra de Dios es la causa de esa densa oscuridad en la que se encontraban. Y entonces el profeta Isaías los llama al arrepentimiento. Pero no solamente los llama a arrepentirse, sino que les da una promesa de parte de Dios. Les dice el profeta Isaías que Dios mismo vendría a salvarlos y que establecería su justicia, pues Dios mismo enviaría a Sión su Redentor. Y al ver esa justicia, les sigue diciendo el profeta Isaías, esa justicia que va a ser hermosa. Les dice el profeta Isaías, desde el oriente y hasta el occidente, temerán al Señor todas las naciones y reconocerán su poder. Y Dios les dice que esta promesa es para los que se arrepienten, que ellos pueden estar confiados. Si se arrepienten, esta promesa es de ellos. Y dice Dios que de esa manera, al salvarlos Él mismo, al arrepentirse y ser salvos, ellos mismos llevarían entonces por todo Israel y por todas las naciones la palabra de Dios. Entonces es por eso que Isaías después en este capítulo les dice, levántate y resplandece, tu luz ha llegado, ya la gloria del Señor brilla sobre ti. Aun cuando ellos seguían viviendo en medio de las tinieblas, aun cuando ellos seguían viviendo en medio del sufrimiento, el profeta Isaías les trae estas palabras porque es un hecho que Dios mismo los iba a salvar, que Dios mismo los iba a librar de esta oscuridad. Y no solamente el Señor iba a venir a brillar sobre ellos y ellos podrían ver esta gran luz y a este Redentor, sino que ellos mismos serían resplandor para todas las naciones. Y el pueblo de Israel llevaría esa misma luz a todas las naciones. Leemos, tu luz guiará los pasos de las naciones, los reyes se guiarán por el resplandor de tu aurora. Dios les dice al pueblo de Israel que por medio de ellos todas las naciones vendrían al Señor. De muy lejos, de todas partes, con un solo propósito: alabar al Señor.
Y leemos en los versículos 5 y 7, tu corazón se ensanchará y quedará maravillado al ver que a ti llegan la abundancia del mar y sobre ti se vuelcan las riquezas de las naciones. Una multitud de camellos te cubrirá. Vendrán a ti dromedarios de Madián, de Efa y de todos los que hay en Sabá, cargados de oro e incienso, y se proclamarán alabanzas al Señor. Dios les está dando esta promesa, les está diciendo, por ti, Israel, todas las naciones verán la luz del Señor, verán la salvación, la justicia de Dios, y vendrán con toda la riqueza, y vendrán con una finalidad tan importante: vendrán a alabar al Señor. Y en el Evangelio de hoy vemos el cumplimiento de esa promesa. Después de que la palabra de Dios es proclamada y las naciones escuchan esta palabra de Dios, leemos de estos sabios que venían desde el oriente. Leemos de estos sabios que al escuchar de la palabra del Señor, la promesa del Salvador, al darse cuenta que ese Salvador prometido ha nacido, vienen con toda su abundancia, con sus riquezas, con una multitud de camellos y dromedarios, cargando con regalos de oro, incienso y mirra. Llegan estos gentiles, estas naciones externas, estos hombres que son los primeros de las naciones externas, llegan con sus regalos de agradecimiento. Pero lo más importante, llegan a adorarlo, llegan a postrarse ante su Salvador, ante el Salvador prometido. No cabe duda que hoy seguimos viviendo en este mundo tan lleno de tinieblas, densas tinieblas. Y aun cuando la luz de Cristo está brillando por medio de la palabra de Dios, por medio de su iglesia, sigue habiendo muchas personas que rechazan la luz de Cristo. Pero aún así, Dios sigue llamando a su iglesia, sigue llamando a su pueblo, para que ellos sean la luz que brilla en la oscuridad, para que los que están afuera vean la luz que resplandece. Y la verdad, es difícil dejar las tinieblas. Honestamente, para muchas personas es difícil dejar sus pecados, dejar todo a un lado. La verdad, es difícil aceptar que uno mismo vive en tinieblas. Tú puedes preguntarte a ti mismo, ¿cuáles son las áreas de tu vida en donde esa densa oscuridad, esas densas tinieblas no dejan que la luz de Dios brille en ti? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que la luz de Dios necesita dispersar las tinieblas y brillar y revelar hoy mismo en tu vida? Si tú no sabes dónde empezar, bueno, gracias a Dios tenemos los 10 mandamientos. Entonces te recomiendo que vayas a los 10 mandamientos para ver cómo tú mismo has pecado contra Dios. Porque solamente después del arrepentimiento que viene la luz del Señor con la promesa de perdón y vida. ¿O de verdad tú no quieres salir de esa oscuridad que solo trae agobio y miedo? Pero ¿sabes? Como Dios envió a Isaías, y como Isaías le dijo al pueblo en aquel día, yo les digo a ustedes, levántate,
resplandece. La gloria del Señor brilla sobre ti, porque Dios perdona al pecador arrepentido. La gloria del Señor brilla sobre ti, porque Dios ya cumplió su promesa, porque en Belén ya nació tu Redentor y ha revelado que Él mismo es Dios y ha revelado que en Él mismo hace justicia, pues ha entregado su vida por ti. Ha hecho justicia, justicia verdadera, tomando tu lugar, muriendo en la cruz. Él mismo sufrió las tinieblas para que tú no tengas que sufrir esa densa oscuridad. Leemos de Mateo 27, 45. En el momento de la crucifixión de Jesús, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús literalmente sufrió las densas tinieblas en tu lugar. Jesús sufrió el abandono de Dios para que las densas tinieblas no tengan que estar sobre ti, sino para que la luz brillante de Dios brille en ti, para que su amor y su perdón brillen en ti, para que todas las naciones, todos los que están alrededor de ti, vean al Señor y se vuelvan a Él. Y aquí lo más importante, y que lo adoren, mas no con oro o incienso o mirra, sino confiando en Él, confiando en la promesa de salvación que tenemos en Cristo. Que esta es la verdadera adoración, confiar en Él. Levántate, resplandece, la gloria del Señor brilla sobre ti. La gloria la cual es revelada en Cristo, en su sacrificio en la cruz, el cual hizo por ti. Amén. Queridos hermanos, nos ponemos de pie para la oración de la iglesia. Oremos por toda la iglesia de Cristo y también por todas las necesidades de cada una de las personas. Oh Dios, tú revelaste a todas las naciones a ti mismo en la persona de tu Hijo. Permite que podamos reconocerlo para que abandonemos la oscuridad de este mundo y vivamos en la alegría de su luz celestial. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Dador de toda sabiduría, tú guiaste a los sabios de Oriente, a tu santo Hijo, para que adoraran a su Rey. Manténnos en la fe, para que no nos desviemos por la cultura de este mundo, ni por las filosofías humanas que escuchamos hoy en día. Por medio de tu palabra, fortalécenos para creer en Jesús, para creer que Él es el Cristo prometido, tu único Hijo y nuestro Salvador. Guíanos a usar nuestros talentos y regalos que tú nos has dado de acuerdo con tu voluntad y con agradecimiento. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre Celestial, bendice los hogares de todos los miembros de esta iglesia para que tu palabra sea escuchada y que tu misericordia sea mostrada en cada uno de estos hogares. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. De tierras distantes y lejanas, tú atraes a tu pueblo para dar testimonio de tu nombre y de la luz de tu palabra. Bendice la iglesia para que esté unida en doctrina, viva en armonía y paz y trabaje con esfuerzo para traer la luz de Cristo a aquellos que aún andan en densas tinieblas de muerte.
Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Da toda la tranquilidad de tu presencia. Sana, Señor, de acuerdo con tu voluntad y alivia el sufrimiento del cuerpo y corazón. En esta mañana oramos especialmente por Noah y su familia, por Pastor Luis, por María y por todos los que mencionamos en nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, haz que tu luz brille en nosotros y nos lleve al arrepentimiento diario. Danos la confianza en tu palabra para que nos aferremos a ella y a tu santa voluntad sin temor alguno. Señor, escucha nuestra oración por Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.